Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Este nuestro 83º video lo vamos a dedicar a hablar de la espiritualidad propia del sacramento de la confirmación, que lo he querido titular como la unión de las dos voluntades, la voluntad divina con la voluntad humana. En el video anterior terminamos diciendo que el efecto más elocuente del sacramento era la unción con el crisma en forma de cruz, pues mediante ella se daba a entender cómo aprovecha espiritualmente este sacramento. Expliquemos ahora un poco mejor lo que yo quería decir. El crisma y el crismado son dos cosas distintas, son dos realidades diferentes. Pero en el acto de la unción bajo el signo de la cruz, las dos se fusionan de tal manera que casi que es imposible físicamente delimitar dónde empieza una y termina la otra, dónde se termina el crisma y dónde empieza el crismado. Las dos se van a permear de tal manera que ya es una parte de la otra. El crisma está unido completamente al crismado como el crismado está unido completamente al crisma. Se mezclan de tal manera, como pasa en la Eucaristía, aquella gota de agua que cae en el vino, el que representa el Espíritu Santo, que es el crisma, y aquella persona que es ungida con él, que es el crismado. Estas dos realidades que forman ahora una única cosa deben por sí mismas expresar una única realidad. Nuestro hacer, que es la expresión tangible del pensamiento y voluntad que tenemos, debe entonces coincidir con el hacer de aquel que hemos recibido o que nos ha regalado la gracia de la confirmación a través de la crismación. En otras palabras, si en la Sagrada Escritura leemos que Cristo era conducido por el Espíritu Santo después del bautismo en el Jordán, pues nosotros, ahora después de nuestro bautismo en el Espíritu, a través de este sacramento, lo que debemos hacer es que esa fusión especial del Espíritu Santo que nos capacitó para actuar y dar testimonio del amor, nosotros dejemos que empiece a realizarse, a mostrarse, a dejarse ver por los demás, cuando, movidos por el Espíritu Santo, dejamos que Él actúe en nosotros. Es decir, que unidos a la voluntad del Espíritu Santo, todo lo que nosotros hagamos sea una manifestación del amor divino que habita en nuestro interior. En ese sentido, la fórmula de la confirmación, aunque fue cambiada después de la reforma del Concilio Vaticano II, cualquiera de las dos versiones nos hablan exactamente de lo mismo. Ya les había dicho a ustedes cuál era la nueva fórmula. Miremos la antigua. La antigua decía: te marco con el signo de la cruz y te confirmo con el crisma de la salvación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí alcanzamos a detectar tres expresiones muy claras. La primera es esa de te marco con el signo de la cruz, que no es otra cosa que recordar que la identidad de la persona que está recibiendo este sacramento es la de ser cristiano. En otras palabras, te estamos diciendo, tú eres discípulo de Cristo. En la segunda expresión, te confirmo con el crisma de la salvación, nosotros queremos expresar la consecuencia de lo primero. Claro, como tú eres cristiano, entonces vamos a declarar ahora lo que puede ser que no es evidente, pero debería ser así. Has sido ungido por el Espíritu Santo. Si Cristo es el ungido, ser cristiano es ser ungido con el Señor. Pero la última parte nos hace todavía una reminiscencia más grande, porque ven que la última parte es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces casi que estamos diciendo, esa unción que recibiste del Espíritu Santo para ser cristiano, te vino desde el día del bautismo. La fórmula actual simplifica todo esto en las palabras recibe por este signo el don del Espíritu Santo, pero estamos diciendo exactamente lo mismo. A través del misterio pascual de la muerte y de la resurrección, que es la mayor manifestación del amor que puede habitar en ti, debes dar testimonio, que es el don que pedíamos en la bendición del crisma del Espíritu Santo que habita en ti. En otras palabras, eres cristiano para que se te note a través del amor que fuiste ungido con el Espíritu. El rito de la confirmación termina con el beso de la paz. En otro tiempo se hablaba del beso de la paz y poco a poco esto fue cambiando y se fue convirtiendo al final en una bofetada, en una pequeña cachetada que el obispo le daba a quien lo confirmaba. Para algunos puede ser escandaloso
que un gesto de cariño antiguo pase a ser un gesto riguroso como el de la bofetada, pero ambos son dos caras de la misma moneda. Siendo el obispo o en su nombre el sacerdote quien ofrece la paz, su significado no es otro que recordar que quien ahora alcanza la madurez de la vida adulta en la fe dentro de la iglesia, no pierde a la iglesia como a su madre, la debe respetar, obedecer y amar porque sigue siendo su madre. Entonces esto no es ningún problema para quien se doblega su voluntad al Espíritu, se deja guiar por el Espíritu, porque va a recibir todo el consuelo del amor que viene de Dios a través de la iglesia. Pero cuando nuestra naturaleza caída empieza a desviarnos del camino por el cual el viento del Espíritu no nos está llevando, sino que nos lleva el viento de nuestro propio capricho, será necesario aquel golpecito que nos devuelve la realidad y nos ayuda a comprender, muchas veces a través del sufrimiento, que estamos causando también más sufrimiento al cuerpo místico de Cristo y nos estamos desviando del camino que deberíamos seguir. Con el rito de la paz el sacramento ya queda completamente celebrado y la celebración eucarística que sigue, como de costumbre, nos muestra a nosotros la unión con el resto de los sacramentos de iniciación cristiana. Terminemos este video haciendo un pequeño recorderis entonces de los momentos propios de la confirmación. Tenemos primero la presentación de los candidatos entre la lectura del Evangelio y la homilía, las renuncias, la profesión de fe y la oración sobre los que van a ser confirmados, que nos recuerdan la gracia de los 7 dones, la unción con el crisma mientras se impone la mano y se dice la fórmula, recibe por esa señal el don del Espíritu Santo, y por último el abrazo o el saludo de la paz. Dejemos así por este video, Dios me los bendiga, nos vemos en el próximo.